Bueno, hermanas y hermanos, vamos a entrar en la palabra del Señor. Puede abrir su Biblia, puede abrir su corazón también, su entendimiento. Puede dejar las cosas por un lado y sus pensamientos, argumentos, todo. Y creo que venimos con esta disposición de venir a escuchar la palabra del Señor. Estamos llevando a cabo una serie, que esto es el tema número 4, la serie Restauración de la Iglesia. Restauración de la Iglesia. Y pues ya hemos abundado un poquito con respecto a la palabra restauración. Ya hemos entendido un poquito al respecto de eso. Pero antes de iniciar con el tema, quiero leer un versículo como para iniciar, como una introducción del tema del día de hoy. Me acompaña en Ezequiel 36, 27. Ezequiel, hay un versículo ahí que la mayoría de nosotros sabemos. ¿Qué dice ahí, hermanos, hermanas? Ezequiel 36, 27 y 28. Y dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que te di a vuestros padres, o mejor dicho, que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Sé que ya oramos, pero quiero encomendarme al Señor así brevemente. Señor, mi Dios, quiero depender de ti, Señor, de tu Santo Espíritu para poder compartir de este tema. Que no sean mis palabras, Señor. Si hay algún pensamiento que no edifica, Señor, con algunas palabras que no es para edificar a tu iglesia, por favor ayúdame, Señor, mi Dios, detenerme y que sea tu palabra, Señor, Padre Todopoderoso. Gracias, Señor, mi Dios. Dame tu gracia. Bendice también a los hermanos. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. En otra versión dice, palabra de Dios para todos, este versículo dice: pondré mi espíritu en ti. Fíjese, pondré mi espíritu en ti, lo haré para que vivas por mis leyes y para que obedezcas mis reglamentos. Regresarán a la tierra que les di a sus antepasados, entonces, dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Hay unas palabras muy importantes aquí. Dice que Él pondrá su espíritu, y dice, y lo haré para que vivas por mis leyes, y también para que obedezcas mis reglamentos. Y después ahí viene como la restauración. ¿Cuántos se acuerdan del significado de restauración? Y dice, y regresarán a la tierra que les di a sus antepasados, y entonces ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, como a base de lo que nosotros hemos aprendido en los temas, 3 temas que se han compartido con respecto a la restauración, que mi hermano también abundó con el significado de la restauración. Y yo creo que ya tenemos una idea más o menos de lo que significa restaurar. Es reparar, recuperar, recobrar, volver a poner algo en su estado primitivo. Es regresar al punto de partida. Y yo lo entiendo de esta manera, que también Dios está obrando para nosotros hacer una vez más, pero ahora las cosas correctas, ¿no? Sí, nos vamos a seguir equivocando, pero vamos a aprender.
que nuestra equivocación nos empuje a hacer las cosas correctas. Reconocer en lo que nosotros hemos equivocado, reconocer nuestras faltas y depender de Dios. Entonces, esto significa regresar al punto de partida, la restauración. Los temas anteriores hemos entendido, hermanos, que el hombre, ¿verdad?, por el pecado, pues fue su relación con Dios ahí se partió, o sea, se rompió la relación con Dios, y por esa razón entendimos también que por esa razón Dios dio a su Hijo para nosotros, para morir por nuestros pecados, y de esa manera restaurarnos una vez con el Padre a través de su Hijo, a través de ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz, a través de ese cordero inmolado que fue sacrificado por nuestros pecados. Y entonces de esa manera nosotros creímos en el Evangelio, hermanos, hermanas, creímos en el Evangelio y nosotros fuimos restaurados espiritualmente con Dios, como lo cantamos, y la hermana leyó un versículo. Ahora podemos entrar al trono de la gracia, ¿verdad? Podemos entrar al trono de la gracia, pero por medio de su Hijo, por medio de nuestro Señor Jesús y también por medio del Espíritu de Dios. En Corintios dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, dice en esta versión. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Entonces, cuando nosotros creemos en el Evangelio, nos reconciliamos una vez con Dios, hermanos, espiritualmente. Esto sucedió cuando creímos en el Hijo de Dios, por medio de su palabra, por medio de la predicación de la reconciliación. Y ahí hicimos nuestra primera acción de fe, ahí hicimos nuestra primera acción de obediencia al obedecer esa palabra. Entonces, por este sacrificio, hermanos, del Cordero de Dios, Él nos ha salvado de una condenación eterna, de nuestros pecados. Ya somos perdonados, ya somos hijos de Dios. Ya el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿sí o no? Los que somos nacidos de nuevo, ya el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces, quiero dar a entender que ya somos hijos de Dios, ya somos nacidos de nuevo, ya reconocimos a nuestro Señor Jesús. Ahora, cuando eso pasó, nacimos de nuevo. El Espíritu de Dios mora con nosotros, está en nosotros. En Corintios dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Dice que Él mora en vosotros. Morar es vivir, es habitar, es permanecer, es quedarse. Entonces, hermanos, por eso leí el versículo de Ezequiel. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, dice, que andéis en mis estatutos. O sea, todos nosotros ya tenemos el Espíritu de Dios, ¿sí o no? Entonces, antes de continuar, seguir continuando con la restauración, hermanos, no lo vamos a poder hacer sin la ayuda del Espíritu de Dios. El hermano hace 8 días predicó que la restauración empieza en casa. ¿Ok? Vamos a empezar con nosotros mismos. También en nuestra iglesia, la restauración empieza en la casa. Vamos a poner todo en orden, hermanos. Vamos a poner todo en orden. Va a requerir un sacrificio de todos nosotros, sí, un compromiso, sí, una disciplina, sí, una entrega, como la serie anterior, perdón que lo sigue mencionando, comprometidos con la verdad. Vamos a comprometernos. Vamos a ser restaurados. Tal vez ustedes dirán, bueno, si yo ya soy hijo de Dios, soy nacido de nuevo, entonces ¿por qué debo de restaurarme aún todavía? Lamentablemente tenemos este cuerpo de pecado.
Que aún hay áreas, hermanos y hermanas, que todavía tenemos que trabajar aún todavía. Tal vez ya hemos dejado algunas cosas. Pero hay cosas que solamente el Espíritu de Dios va a poder para que nosotros nos despojemos de las cosas que hay que restaurar en nuestras vidas. ¿Cómo venimos el día de hoy? ¿Cómo venimos? ¿Con qué ánimo? ¿Cómo está nuestro corazón? Usted se puede responder esto. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Está ordenado todo en su corazón? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta para restaurarnos? En Efesios dice, recalcando una vez más con respecto a que el Espíritu de Dios está en nosotros, dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados, dice, para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:22. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada. O sea, somos edificados para morada del Espíritu de Dios. O sea, somos templos del Espíritu de Dios. En Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo, fíjese, cuando se refiere al mundo, ya la mayoría de nosotros entendemos aquí que son los que no han creído en el Evangelio. Dice Juan 14:17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, dice, porque no le ve ni le conoce. Pero, hay un pero ahí, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? ¿Por qué lo conocemos? ¿Qué dice ahí en su Biblia? Porque mora con vosotros y estará, dice, en vosotros, el Espíritu de Dios. Hermanos, entonces, meditando con respecto a la serie, estamos meditando, ¿verdad? Hasta creo que se me fue un mediodía ahí. Entonces Dios me dice, o recibí eso en mi corazón, o sea, dice, antes de seguir restaurando, antes de seguir con la restauración, necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos el Espíritu de Dios, depender de Él, hermanos. ¿En qué manera? En Juan 16:13, ahí dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará, dice, a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero aquí con respecto al tema, hermanos, la palabra, voy a subrayar la palabra guiará. Dice que el Espíritu nos guiará. La palabra guiar significa enseñar, también significa pastorear. La palabra guiar, nos guiará. Entonces, hermanos, la idea aquí que quiero dar a entender es que para nosotros ser restaurados necesitamos la corrección, necesitamos la guía del Espíritu de Dios. No lo vamos a hacer con nuestra vieja naturaleza, la carne. Jamás podríamos hacer las cosas de acuerdo a lo que nosotros pensamos que lo vamos a hacer bien. Necesitamos el Espíritu de Dios. ¿Sí o no? Si nosotros lo hacemos en la carne, hermanos, vamos a entender que lo estamos haciendo bien. O vamos a pensar, como nosotros hemos escuchado
Hay personas que dicen, cuando uno le empieza a predicar, nos dicen, no, es que yo estoy bien, yo no hago nada malo, no he matado, no robo. Hay personas íntegras, ¿no? Hay personas sabias también, muy educadas, pero lamentablemente no tienen al Espíritu de Dios. Y la ventaja de nosotros, hermanos, que nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Entonces no podemos hacer las cosas carnalmente. Hay un versículo, y no quiero que se malentienda, hay un versículo donde, o hay una historia, ¿verdad? Por ejemplo, la vida de nuestro Señor Jesús cuando Él expulsaba a los demonios. Eso es un ejemplo, ¿verdad? No quiero decir que usted tiene demonio, no. Entonces, Jesús estaba expulsando los demonios y entonces los que lo veían decían, no, Él está expulsando los demonios por Belcebú. ¿Sí se acuerdan eso, no? Entonces Jesús dice, ahí en Lucas 11:18, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú he hecho yo fuera los demonios. Entonces, ¿qué quiero dar a entender aquí, hermanos? ¿Cómo vamos a sacar algo de nuestro corazón que es por ejemplo, mejor dicho, de nuestra carne, si es de su propia naturaleza? O sea, ¿cómo vamos a poder arreglar nuestro carácter o algo que nosotros necesitamos a restaurar de nuestra vida interior, como el hermano predicó la semana pasada, en nuestra casa? Y allí quiero entender, no es la casa donde vivimos, pero también ahí, no, pero adentro, aquí, en esta morada. Tenemos que iniciar también, principalmente en nosotros, debe haber la restauración. Entonces, si nosotros queremos hacerlo en la carne, no lo vamos a poder hacer porque es de su naturaleza. Por ejemplo, el odio, el rencor, falta de perdón, etcétera, etcétera, muchas cosas. Tal vez usted no se ha reconciliado con una persona o no ha perdonado, o la comunión con Dios, por ejemplo. ¿Qué más podría un cristiano ya nacido de nuevo podía restaurar? La oración, la adoración, la lectura, el amor, la paciencia. Y hay muchas cosas del atributo de Dios o del fruto del Espíritu Santo que nosotros no tenemos o no podemos o aún todavía nos hace falta, ¿sí o no? Entonces no lo podemos hacer en la carne. Necesitamos la guía del Espíritu de Dios. No lo podemos hacer en nuestra manera, ni en nuestro razonamiento. Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, ahí está, Espíritu es. Porque muchas veces, hermanos, pensamos, voy a hacer un paréntesis aquí. Ahorita que fui allá a Houston, un pastor me regaló un libro. Se trata del carácter de nuestro Señor Jesús. Y entonces habla del deseo, ¿no? De nuestros deseos. O sea, ¿cuáles son nuestros deseos, nuestros íntimos deseos? Muchas veces lo que nosotros deseamos es de la carne para nuestro beneficio, nuestro propio beneficio. Y no es así, hermanos. Nosotros como cristianos, dice la Biblia, y obviamente estamos aprendiendo, yo también estoy aprendiendo con ustedes. Necesitamos dar nuestra vida como Jesús hizo por nosotros, que dio su vida por nosotros, y nosotros también tenemos que dar nuestra vida por otros. O sea, no es si me va bien, lo hago, si me siento bien, lo hago. O sea, tenemos que pensar muy bien de dónde provienen esos pensamientos, de la carne o del espíritu. Entonces, hermanos, tenemos que hacer uso del Espíritu que mora en nosotros, porque ya está en usted, ya habita en usted. Él no pidió
a habitar en usted, hermanos, para ser guardado ahí, como un tesoro. No, pues no hay que tocarlo. Un instrumento, ¿verdad? Que nosotros a veces, por ejemplo, una guitarra que me regalaron y ahí estuvo por mucho tiempo, ahí guardadito. No lo usé para nada. 1, 2, 3 veces la agarré y ahí. Y a veces, muchas veces nosotros hacemos así con el Espíritu de Dios. Él está esperando ahí, hermanos, para nosotros tomarlo en cuenta en nuestras vidas, en las decisiones que vamos a hacer. Por ejemplo, en este sentido, en restauración. Pedirle a nuestro Dios a través de su Espíritu que Él nos refleje, que Él nos diga en qué áreas necesitamos ser restauradas. Es cuando vamos al médico, ¿no? ¿Ves? Tal vez usted tiene un dolor, ay, me duele aquí, pero no sé qué es. Y hasta que lo examina, ¿no? Y entonces el doctor le dice, no, tú tienes esto, por eso te duele. A veces nos duele una parte del cuerpo que no es allí la enfermedad. La enfermedad está en otra parte del cuerpo. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios con nosotros. Entonces no podemos hacerlo a nuestra manera, hermanos. No podemos hacer iglesia a nuestra manera tampoco. No podemos hacer iglesia, decir es que yo pienso que así vamos a traer, ¿verdad?, una multitud de gente. No, yo pienso, no. ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué es lo que yo necesito hacer? Primero, estar bien con Dios para poder traer a alguien más. Porque si nosotros predicamos, ¿verdad?, y alguien nos conoce, ay, él está peor que yo, dicen a veces, ¿no? Entonces, hermanos, necesitamos la guía del Espíritu. ¿Cuántos sabemos que en Jeremías dice, solamente lo voy a leer, que dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y dice, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, como yo les digo, podría decir que yo estoy bien, que yo no necesito ser restaurado. Existe en nuestro corazón esa maldad que a veces lo dejamos desapercibida, hermanos, y no sospechamos que está ahí. Y esto es un error común entre nosotros los humanos, en considerarse a nosotros mismos, en pensar, en ver en nuestro corazón que hay. Bueno, pero lo más lo vamos a ver con el Espíritu de Dios. Porque muchas veces vamos a pensar que somos mejores que los demás. Muchas veces, por ejemplo, el hecho de estar aquí, yo voy a pensar, es que los hermanos, yo voy a pensar que yo estoy mejor que ustedes y tal vez soy el peor. Solamente, hermanos, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, cuando nosotros consultamos, nos vamos en oración, ayúdame, Señor, muéstrame. Y Dios te va a mostrar, hermanos. No va a decir, yo no te voy a mostrar lo que tienes. No, Él nos muestra. El corazón, la conciencia de los hombres, hermanos, en su estado caído, en la naturaleza de pecado, corrupto, es engañoso sobre todas las cosas, dice. Es falso. Él suplanta. Recordemos que la Biblia dice, a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Esa es la naturaleza de pecado. Pintan las cosas de falsos colores y dicen que hay paz donde ni siquiera hay paz. Entonces, por favor, no nos engañemos nosotros mismos, hermanos. Debemos que acudir al Espíritu de Dios. Tenemos que hacer uso del Espíritu de Dios. Queremos que se manifieste el Espíritu de Dios en nosotros, en nuestra iglesia. ¿Cómo queremos ver una iglesia? Bueno,
necesitamos el uso del Espíritu de Dios, depender del Espíritu de Dios, no de nuestros propios pensamientos. Isaías dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son vuestros caminos. Y dijo Jehová, estoy leyendo Isaías 55, 8 al 9, si lo quiere anotar. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Para poder ser una restauración correcta, hermanos, no la vamos a hacer humanamente, con nuestros pensamientos, pensando que así va a estar mejor, pensando que así va a funcionar. No, necesitamos la palabra de Dios, la guía del Espíritu Santo, para que Él nos muestre. Romanos dice 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿En qué? ¿En qué pensamos más, hermanos? En nuestra vida diaria. ¿En qué pensamos más? Reflexione ahí, ¿qué es lo que circula en sus pensamientos día a día, todos los días, cada momento, en su trabajo, al acostarse, al levantarse? ¿Qué está en su pensamiento? Tal vez usted va a hallar la respuesta, porque los son de la carne piensan en las cosas de la carne. Como iglesia, hermanos, individualmente, cada uno de nosotros, ¿cómo usted quiere estar como iglesia? ¿Cómo quiere usted ser como iglesia? ¿Quiere ser de bendición o quiere ser de maldición? ¿Del espíritu o de la carne? Porque hay cristianos carnales, lo vimos o lo hemos visto en Corintios. Pablo le dice, porque ustedes son carnales. Ya eran hijos de Dios, pero no dependían del Espíritu de Dios. Tenían don de lenguas, un sinfín de dones, hermanos, pero no dependían del Espíritu de Dios. Como iglesia, hermanos, ¿cómo queremos? Ahora, en el término general, aquí en la iglesia, ¿cómo queremos estar? ¿Cómo queremos ver nuestra iglesia? ¿Qué tipo de iglesia? Un día, en cierta ocasión, un hermano me preguntó, ¿cuál es tu visión como iglesia? ¿Cómo te quieres ver de aquí a 5 años? Pues le digo, yo no sé, solamente Dios lo sabe. Entonces, como iglesia, hermanos, ¿cómo queremos? Primero en nosotros y ahora, ¿cómo queremos en la iglesia? ¿Cómo queremos estar? Entonces, todos los que estamos aquí, hermanos, debemos ser restaurados por el Espíritu de Dios, que Él nos guíe. Ahora, cuando ya estamos totalmente dependiendo del Espíritu de Dios, ahora sí vamos a poder recibir a los que vienen necesitados, hermanos. Porque muchos vienen necesitados, muchos vienen heridos, necesitan restauración. Muchos vienen engañados, defraudados, calumniados, bueno, muchas cosas más, que vienen del mundo o que vienen de otra congregación, otra iglesia. Si usted se da cuenta, si usted se ha podido meditar en esto, hermanos, casa de oración, muchos buscan a casa de oración por la palabra, ¿no? Por la palabra que se enseña, por la palabra que se explica, y eso está bien. Pero entonces, como iglesia, y esto es una responsabilidad, no es para ustedes, es una responsabilidad más grande para mí, para los otros que estamos aquí, enfrente, mis hermanos de la alabanza, todos los que vamos a servir, es una responsabilidad grandísima para nosotros, hermanos.
pero debemos ser restaurados para poder ahora restaurar a los demás. Si te falta amor, hermanos, debemos restaurar el amor para poder recibir a los hermanos que vienen ahí enfrente o entran ahí en la puerta. Entonces, ¿verdad que sí? Como cristianos hay muchas cosas que debemos restaurar, ¿sí o no? Pero necesitamos el Espíritu de Dios. ¿Qué tipo de iglesia queremos nosotros? No vamos a mencionar las congregaciones que hay o que son conocidas aquí actualmente, pero en la Biblia, por ejemplo, está la iglesia de Corinto, está la iglesia de Éfeso, está la iglesia de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Para terminar pronto, la carnal y la espiritual. ¿Qué iglesia queremos? Hermanos, yo sinceramente quiero que el Espíritu de Dios esté con nosotros, que Él nos guíe en todo sentido, hermanos, en toda nuestra vida cotidiana, que usemos el Espíritu de Dios que ya mora en nosotros, que le pidamos a Él: Señor, a través de tu Espíritu, muéstrame, Señor, qué me hace falta. En Corintios dice: pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, dice, para provecho. No es para tenerlo ahí, hermanos. Sabemos que dice también, Jesús dijo: el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces muchas veces como cristianos dependemos más en la carne que del espíritu. Y ya como cristianos, hermanos, ya no debemos depender de la carne. Se supone que usted ya se ha negado usted mismo. Cuando usted eligió la cruz de nuestro Señor Jesús, Jesús dijo: ¿quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo. Niégase a sí mismo, hermanos. Si vamos a depender del Espíritu para restaurar la iglesia, hermanos, no cabe duda que vamos a tener frutos. Vamos a ser cristianos llenos de frutos. Vamos a producir. ¿Para qué fue hecho el hombre, hermanos? En Génesis, ahorita se me viene en la cabeza. ¿Para qué fue hecho el hombre? Cuando Dios hizo al hombre, ¿qué es lo que le dijo? Reprodúzcanse. Dios los bendijo y dijo: reprodúzcanse. Cuando, hermanos, cuando nosotros ya tenemos, obviamente ya tenemos el Espíritu de Dios, ya somos nacidos de nuevo, tenemos que hacer uso del Espíritu de Dios y automáticamente vamos a reproducir, vamos a producir, hermanos. Porque obviamente van a ver que sí tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Dónde te congregas? ¿Dónde está tu iglesia? A veces sin decir ninguna sola palabra. Todos aquí podríamos afirmar: quiero una iglesia llena de amor, que me reciban bien, que se vea que está Dios ahí, dicen algunos. Hermanos, si somos cristianos, si ya somos cristianos, no podemos expresarnos de esta manera y decir: es que Dios no está aquí. Entonces, se supone que ya eres hijo de Dios. Se supone entonces que ya eres templo del Espíritu de Dios. Entonces, no podemos decir esto, hermanos. El Espíritu de Dios está en mí y donde quiera que yo esté, Él está también. Porque
Su palabra dice, también Jesús dijo, yo estaré con vosotros hasta el último día del mundo. Entonces, si nosotros decimos es que Dios no está aquí, bueno, entonces necesitamos el Espíritu de Dios, hermanos. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Para ser restaurados necesitamos la guía del Espíritu Santo, que ya lo leímos. También necesitamos el Espíritu de Dios para escudriñar nuestros corazones. En 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún, dice, lo profundo de Dios. Entonces tenemos que hacer una autoevaluación, un examen, hermanos, espiritualmente, ahí en el escaneo del Espíritu Santo. Necesitamos eso para ser restaurado. Y entonces, hermanos, ya usted va a venir aquí a decir, sí, necesito ser restaurado en esta área de mi vida, en este carácter, en esto fallo, ahí necesito la ayuda del Espíritu Santo. Me hace falta esto. El amor con mis hijos, con mi pareja, con mis compañeros de trabajo, cómo me relaciono. Bueno, un montón de cosas. El Espíritu de Dios te va a estar mostrando un montón de cosas y va a decir, oh, Señor, no soy digno de ti. Este es algo personal, hermanos, pero lo voy a mencionar. A veces yo digo, Señor, a veces, bueno, es tu gracia y tu misericordia, ¿verdad? Que tú me tienes ahí. Pero yo le fallo muchas veces, hermanos. Pero gracias al Espíritu Santo que me muestra en qué áreas debo de estar trabajando todos los días. Fallé en esto, ok, la próxima vez, mañana procuro no fallar ahí. Ser diligente, ¿no? Caminar en la vida diligentemente. ¿Dónde poner mis pasos? Ya sé que ahí tropiezo, no, ya voy a dar vuelta. Todos sabemos esto que Pablo le dijo a los Gálatas, los de Gálatas, hermanos. Gálatas 5:16. Vamos a leer esta, Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 dice, digo pues, ¿qué dice ahí, hermanos? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos, dice, se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Aquí Pablo dice, andad en el Espíritu, depende del Espíritu, vive en el Espíritu. ¿Cuál es el anhelo del Espíritu Santo, hermanos? ¿Cuál es el deseo? Ya no son mis deseos, ¿ok? ¿Cuál es el deseo de Dios, del Espíritu de Dios? Eso es andar en el Espíritu. Hoy repasé el tema y inmediatamente puse el YouTube para ver Casa de Oración, y estaba en vivo la Casa de Oración de Nueva York con Fleming Tejada, el pastor Fleming, y justamente estaba hablando de eso también. Y él hablaba de depender del Espíritu, y cada vez que él dice, cada vez que salimos debemos de decir, Dios, ¿en qué puedo hacer el día de hoy? Muéstrame. Por ejemplo, ¿puedo tal vez predicarle a alguien o puedo ayudarle a alguien? ¿Qué puedo hacer? En medio de una circunstancia, ¿cuál es tu propósito? Dice que él se quedó en un aeropuerto más de 36 horas, creo que dijo.
Pero él, en vez de frustrarse, dice que le dijo, o sea, muéstrame, ¿qué quieres que yo haga en esta situación? Y dice que en el aeropuerto, pues una mujer estaba llorando y su esposa la fue a evangelizar, y también a base de eso también fueron a visitar a su cuñada, y pues hubo pues un propósito de Dios. Y eso es andar en el Espíritu, hermanos. Y no estar renegando, ay, pues imagínense, dice que muchos le dijeron, ay, ve demanda a la aerolínea, ¿no? Que te devuelven más dinero de lo que tú pagaste. Exige que te den un hotel, comida y todo eso. Pero dice, no. Lo dejó en las manos de Dios. Y eso es algo muy importante, hermanos. Este es andar en el Espíritu. En otra versión dice, fíjese, esta Gálatas 5:16 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Fíjese, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Hermanos, aprendamos juntos, ¿ok? Yo también necesito aprender, hermanos. Si usted, hermano, sabe más que yo, enséñame. Si usted tiene más años en el Señor y Dios le ha enseñado más, te ha tenido más experiencia con el Señor, enséñanos los que nos hace falta. Porque de esa manera vamos a crecer como iglesia, hermanos. Dependamos los unos de los otros. Ya ahora, si hay que comunicarnos, ya no es para criticar o para hablar de otro hermano, sino que para edificarnos, para decir, hermanos, a ver qué podemos aprender el día de hoy. ¿Hay algún versículo que quieres compartir? O hagamos una oración por alguien. De esa manera, hermanos. ¿Cuántos de nosotros vivimos nada más con el impulso de la naturaleza pecaminosa? O sea, de lo que nos impulsa la carne. ¿Qué es el impulso, hermanos? Es una acción y afecto de impulsar, dice. Fuerzas que hace moverse a un cuerpo. Y también dice deseo o motivo que induce a hacer algo de manera súbita, sin reflexionar. ¿Cuánto hemos actuado de esa manera? Es por nuestro impulso de la carne, no es por el Espíritu de Dios. Y después vamos a ver las consecuencias. Muchas veces yo he fallado en ese sentido. El otro día, pues esto es algo íntimo, ¿verdad? Pero yo le estaba pidiendo perdón al Señor por el resultado o por las consecuencias, por una mala decisión quizás, o por hacer esto por nuestro impulso, hermanos, de la carne. ¿Cuántas decisiones hemos hecho así? Y después estamos sufriendo las consecuencias. Después decimos, es que Dios, es que ¿por qué, Señor? ¿Por qué estoy pasando esto? Y no, porque es de la carne. Y sigue diciendo esta versión, dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa, dice. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres, dice. Hay dos naturalezas, hermano. ¿Qué vamos a hacer para ser restaurados? Aprendamos a depender del Espíritu, hermanos. Aprendamos a depender del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Muéstrame, Señor. Hagamos, hermanos, empecemos a restaurar la oración en nuestra iglesia, usted en su casa, a restaurar eso, hermanos. Porque entonces, ¿cómo vamos a llamarnos casa de oración si ni siquiera oramos? Tenemos que orar.
Sabemos que entonces el Espíritu nos escudriña. Él nos escudriña todo. El Espíritu juzga, dice, todas las cosas. Escudriña, juzga. Hay un ejemplo que quiero para ilustrar un poquito al respecto de lo que el Espíritu de Dios hace en nuestros corazones. Yo trabajo en un restaurante. Bueno, siempre he trabajado, no tan siempre, ¿verdad? Pero sí desde que vine a Estados Unidos ya van varios restaurantes donde trabajo. Y ahí, hermanos, por ejemplo, ahí están los que supervisan, ¿no? Los restaurantes si se están haciendo bien las cosas. Está la ciudad, por ejemplo, donde yo trabajo ahora, es la ciudad y la corporación. O sea, recibimos dos chequeos, ¿no? 2 inspecciones, a veces cada 2 meses, pero nos inspeccionan. Entonces, cuando nosotros lo hacemos, o sea, lo hacemos pensando que lo hacemos bien, y limpiamos y todas las temperaturas de la carne, etcétera, todo está bien, como que ya todo está bien, ¿verdad? En nuestra manera de trabajar y todo. Pero cuando ellos llegan, no, esto aquí, esto le hace falta. Y para nosotros ya estaba bien. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nuestros corazones, hermanos. Cuando nosotros dependemos de Él. Decir, Dios, ayúdame. Y Él te va a estar mostrando qué áreas de nuestra vida necesitan ser restauradas, hermanos. Aquí la hermana que limpia casas, yo también he limpiado una semana, aguanté de limpiar casas. Pero la hermana que limpia casas también, yo pienso que cuando los empleados lo hacen, bueno, lo hacen a su manera, ya está todo limpio. Pero, por ejemplo, ella llega, ¿verdad? Y, no, esto le hace falta, aquí le hace falta. O los dueños, ¿sí o no? Los dueños, fíjese, ay, no me hiciste como te lo dije. Entonces, vamos a depender de eso, hermanos, del Espíritu de Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántos estamos dispuestos de depender del Espíritu de Dios para ser regenerados espiritualmente? Esto es un ejemplo muy claro, hermanos. Romanos 8:26 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8:26. Voy a esperar porque sé que algunos lo están buscando. Mientras lo encuentran, voy a mencionar esto también, que algo mencionó el pastor Chuy. Ahí está la prédica en YouTube, lo voy a poner en el grupo de Casa Oración para que lo escuchen ustedes. Y él en una de las enseñanzas del Congreso de Pastores, él dijo, tenemos que depender de la espontaneidad del Espíritu Santo. ¿Okay? Tenemos que depender porque no es como nosotros queremos hacer las cosas. El Espíritu Santo te va a mostrar en el momento exacto que quieres o puedes hacer las cosas. Eso es depender del Espíritu Santo, la espontaneidad del Espíritu. Pero ¿cómo vamos a poder desarrollarnos en ese sentido si nosotros no estamos dependiendo del Espíritu? Tal vez el Espíritu, hermanos, nos está indicando algo que hacer, pero como aún no distinguimos su voz, hay una alabanza que dice, no, a veces no distingo tu voz. No escucho, o sea, no. Entonces, tenemos que aprender a distinguir la voz de Dios, del Espíritu Santo, cuando nos dice hacer las cosas. La espontaneidad del Espíritu Santo. En Romanos 8:26 dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Aquí significa impotencia. Por ejemplo, dice cuando, estoy leyendo en otra versión, pero usted lo lea en la Reina Valera. Dice, por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios.
El Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. Fíjese qué es lo que hace el Espíritu. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras, dice. Pero Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo santo de acuerdo a la voluntad de Dios. No de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a depender del Espíritu de Dios, hermanos. Dependemos del Espíritu de Dios. Es una de las funciones. Hay un sinfín de funciones del Espíritu Santo. Si nosotros vamos a depender del Espíritu, hermanos, vamos a hacer iglesia como Dios. Vamos a restaurar nuestra iglesia como Dios quiere que sea restaurada. No a lo que yo pienso, no a lo que yo quiero. Vamos a vender tamales, ¿verdad? Para poder invitar a la gente, no. O hasta podríamos decir, no, ahorita hermanos, podríamos decir, ¿no? Vamos ahorita a la Lake Street, todos vamos a evangelizarlos, ¿no? Y es una buena labor, ¿sí o no? A eso nos llamó el Señor. Pero el Espíritu Santo nos mandó en ese sentido. De Él recibimos esa palabra de ir a ese lugar. Obviamente, si es de Él, hermanos, muchos van a arrepentirse de sus pecados, van a recibir al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque está siendo, ¿cómo se dice? Sustentada, ¿no? ¿Sí? Por el Espíritu de Dios. Vamos a hacer las cosas de acuerdo al Espíritu de Dios. Esa es la dependencia del Espíritu, hermanos. Cuando no dependemos del Espíritu, hermanos, vamos a hacer las cosas a nuestra manera y no vamos a hacer las cosas correctas. Voy a leer un versículo en Judas, y solo es un capítulo, ¿no? Judas 19, versículo 19. A ver qué dice Judas ahí, hermanos. Judas 19 dice, estos son los que causan, ¿qué dice ahí? Divisiones. Los sensuales, dice, que no tienen el Espíritu. Señor, ayúdenos, Señor. Que no tienen el Espíritu. En Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, hay dos naturalezas, hermanos, que vamos a estar luchando con ellas. ¿Cuál de esas dos vamos a escuchar? ¿Cuál de esas dos vamos a obedecer? Entonces sí necesitamos, ¿verdad? Esa restauración del Espíritu, más bien, de nosotros con el Espíritu. A restaurar nuestro sentido del oído para poder escuchar al Espíritu de Dios. Esa comunión con el Espíritu. Esa relación con el Espíritu, hermanos. Necesitamos eso para poder restaurar muchas cosas. Y entonces, hermanos, solo entonces, vamos a ver la gloria del Señor en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestro hogar.
Vamos a finalizar en Hechos. ¿Qué hicieron los primeros cristianos, hermanos? Ellos dependieron del Espíritu de Dios. Por ejemplo, ahí cuando Pedro fue al templo, ¿verdad? Ahí, cuando él no tenía absolutamente, ahí está la espontaneidad del Espíritu Santo. Cuando iba al templo y el paralítico le decía, deme una moneda, ¿no? Estaba pidiendo limosna y Pedro dijo, no tengo nada, pero lo que te doy, dice. Ahí está la espontaneidad de Dios. Por eso causó ese milagro, hermanos. Porque él dependió del Espíritu Santo. No de él mismo, no de lo que él sabía, no de lo que él había experimentado con el Señor Jesús. Ellos dependieron. Hechos 2, voy a leer nada más del 17 al 18. Y aquí, hermanos, aquí entra nuestra familia, aquí entran nuestros hijos, aquí entran todos si nosotros vamos a depender del Espíritu de Dios. Ahí pues obviamente están recordando algo del Antiguo Testamento, de lo que leímos anteriormente. En Hechos 2, 17, 18 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto, dice, y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Solo podemos hacer esto, hermanos, por medio del Espíritu de Dios. Tenemos que depender del Espíritu todo el tiempo, en todo momento de nuestras vidas. Y entonces, solo entonces vamos a hacer la diferencia. Vamos a ser diferentes a los demás, a los del mundo. Vamos a causar un impacto, pero no por nosotros, es por el Espíritu de Dios en nosotros. Vamos a poder restaurarnos bien, hermanos. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué le hace falta a usted restaurar en su familia? Medite ahí, hermanos. Póngase de pie y voy a finalizar leyendo Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7. Ahí dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahí es donde pertenecemos, hermanos. Pero tenemos que aprender a escuchar el Espíritu de Dios. Pienso que creo que el Espíritu de Dios le habló el día de hoy. A mí me ha hablado muchísimo, hermanos, con este tema. Necesito la guía del Espíritu Santo para poder restaurarme a mí primero y después para poder restaurar a ustedes, mis hermanos. Oremos. Señor mi Dios, ¿cuánto tiempo he desperdiciado sin la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor? ¿Cuántas cosas he hecho sin la guía de tu Espíritu, Señor, que mora en mí?
¿Cuántas veces me has hablado y no he podido quizás escucharte, Señor? Porque tú moras dentro de cada uno de nosotros, porque ya somos tus hijos. Te pedimos, mi Dios, que tú obres en nuestras vidas y que puedas restaurar lo que aún nos hace falta, Señor, para poder depender de ti todo el tiempo. De hacer tu obra, Señor, de hacer iglesia, Señor, como tu palabra lo dice, Señor. Como tus principios, Señor. De hacer cristianos, Señor, espirituales, Señor, dependiendo todo el tiempo de tu Santo Espíritu, Señor. Por favor, mi Dios, ayúdame, Señor. Ayúdame en esta debilidad, Señor. Ayúdame a despojarme de mí mismo, Señor, de mi carne. Que cuando el Espíritu me dice algo, mi carne me dice, no lo hagas. No te conviene. No te beneficia. Señor mi Dios, ayúdame a despojarme de mí mismo, Señor, y depender de tu Santo Espíritu cada día de mi vida, todos los días, Señor. Bendice también a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Derrama de tu Espíritu, Señor, en cada uno de ellos, Señor. Ellos ya lo tienen, solamente ayúdalos a hacer uso, mi Dios. Ayúdanos a aprender a hacer uso, Señor. Porque muchas veces, por ejemplo, tenemos algo, pero no nos dedicamos a aprender. Tal vez tenemos un instrumento en nuestra casa, pero no hemos dedicado el tiempo a aprender. Y así es, Señor, con tu Santo Espíritu. Los tenemos ahí dentro de nosotros, Señor, pero no hemos acudido a Él cuando necesitamos de su guía, Señor. Te pedimos, Padre Todopoderoso. Gracias, Señor mi Dios, en este día maravilloso que tú nos has dado. Que mis hermanos, Señor, pueden regresar a casa con bien, con una paz en sus corazones y trabajar en lo que tú les has mostrado, Señor. Gracias, Señor mi Dios. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor, hermanos. Que Dios les bendiga.